extraordinaria canción. Definitivamente yo creo que el Espíritu Santo ordenó, inspiró esta canción, de alguna manera nos preparó para toda esta jornada de fe que estamos viviendo. Algo histórico, no solamente para la humanidad, sino también para la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, porque por fe andamos y no por vista, ¿no? Aunque no podamos ver, Él está obrando. Alguien dijo, sería imposible que Dios no esté haciendo algo gigantesco, algo demasiado grandioso en medio de este tiempo. Sería imposible. Dios está haciendo algo asombroso y sorprendente. Lo creemos, aunque no podamos ver, Dios está obrando. Pero la mejor manera de saber de que Dios está obrando es por medio de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios engendra fe. Fe es conocer la voluntad de Dios. Por eso debemos escudriñar la Escritura. Y qué mejor ahora de celebrar el Día de la Reforma. Así que como iglesia estamos listos. Voy a pedir ahora sí que nuestro querido Miguel Guillén, parte de nuestro staff, pueda compartirnos algunas herramientas de cómo estudiar la Biblia con eficacia. Sí, adelante Miguelito, por favor. Familia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero decirle algunos errores comunes que tenemos para poder leer las Escrituras. Pensamos que nosotros nunca vamos a poder entenderla. Otro de los errores que nosotros tenemos es que colocamos a la Biblia en el nivel de otros libros. También quiero decirle que la Biblia debe leerse como una carta de amor de parte de Dios para nosotros, como algo muy, pero muy personal. Así que, queridos, vamos entonces a esta noche a poder hablar algo acerca de lo que es el contexto. Se ha escuchado muchas veces esta frase, que un texto fuera de su contexto es un buen pretexto. Y vamos a hablar de ello 3 puntos. ¿Qué cosa no es un contexto? Un contexto no es el trasfondo histórico. Muchos creen erróneamente que el contexto de un pasaje son los hechos históricos. Es cierto que el material histórico nos puede ayudar a conocer más la mente del autor y por qué usó ciertas palabras o la razón de que ponga tanta relevancia a ciertos temas que otros. Esto también puede ayudarnos a comprender cuál era la condición en que los primeros lectores recibieron esta carta o cuáles habrían sido sus impresiones en aquel momento. El peligro de los trasfondos históricos es que al usar en demasiado esto, le van a quitar la esencia de la escritura inspirada y pasar a darle una interpretación fuera de todo lugar. ¿Sabe? También hay un segundo punto de que el contexto no es la referencia bíblica. Algunos piensan que el contexto son las citas, o son referencias, o son versos de la Biblia que hablen o mencionen la misma palabra del tema que se está tratando. Otros dicen que el contexto no es la palabra original. Unos creen que yéndose al original vamos a llegar al contexto. Mire, las palabras originales constituyen una gran ayuda, sobre todo para aquellos pasajes difíciles, pero se puede caer fácilmente en el abuso cuando no se las sabe usar correctamente. Otros creen que el contexto es el mensaje espiritual. Pero quiero decirle que no es así, ¿no? Piensan algunos que la Biblia está escrita con códigos, con un tipo de enseñanza o un mensaje espiritual o un lenguaje espiritual o algo parecido. Y sabe, quiero decirle algo, que todos nosotros podemos entender las Escrituras. La Biblia no se ha escrito con esos códigos espirituales entretejidos, sumergidos. No existe ninguna persona iluminada para poder entender la Biblia.
No hay un mensaje espiritual allí que con códigos y cosas pueda usted entenderla o descifrarla. La palabra de Dios ha sido dada tan transparente y fácil de entender. Solamente hay que tener ciertas reglas para hacerlo. Entonces, ¿qué es el contexto? El contexto, en 2 palabras, es poder entender la parte del todo. El contexto es la parte que voy a entender de todo lo que se quiere decir. Y eso es todo. Siga usted disfrutando su Biblia. Gracias. Decía qué importante es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, entendamos que no solamente hay que leer un verso, hay que leer la Biblia como una carta, así lo decía nuestro querido Miguel. Sí, una carta. Cuando tú lees una carta ves todo, no solamente una parte. Los versos son direcciones para poder ubicar algún pensamiento en particular, pero debemos leer el contexto de ese pensamiento. Y el contexto no solamente de ese mismo libro, ese pasaje, sino también el contexto histórico. Eso es lo que nos decía el hermano Miguel, porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Gracias por estas herramientas, Miguelito, y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo para esto. Bueno, voy a presentarles como primicia a un documento muy bueno acerca de las Escrituras. Atentos, por favor, porque lo vamos a disfrutar. Son 11 verdades que nos demuestran que la Biblia es eficaz, que la Biblia es contundente, que la Biblia es verdadera. Sí, vamos a verlo, a ver si podemos verlo completo. Ojalá el tiempo nos alcance, pero muy atentos para poder apreciar este documento hecho por Vite, un ministerio precioso, y tú lo puedes ver también en diferentes plataformas. Adelante, por favor. Esto podría sorprenderte, pero hay muchas más copias de los manuscritos bíblicos consistentes que las que hay para cualquiera de las obras de los autores clásicos como Platón, Aristóteles y Sócrates. Muchos podrían argumentar que la Biblia está llena de errores y que las copias que han llegado hasta nosotros no son confiables y que han sido manipuladas. Pero piensa en lo siguiente. Los manuscritos más antiguos de los cuales se toma la base para la traducción a todos los idiomas no son los documentos inspirados, son copias de estos documentos. Y es probable que al copiarlos se hayan insertado errores. Pero, hablando textualmente, solo en promedio 1/1000ª parte de la Biblia tiene alguna variación textual en las copias. Esto significa que la Biblia como un todo es textualmente pura en un 99.5%. Aún más, hay suficiente abundancia de copias que han sido descubiertas por medio de la arqueología. Así, la Biblia puede ser reconstruida casi con un 100% de exactitud. No hay un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tanta riqueza ni de buen testimonio textual como el Nuevo Testamento. La arqueología es una ciencia muy dinámica y una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas y culturales de la Biblia. Podríamos decir que cuanto más cavan los arqueólogos, más confirman la Biblia. El hecho de que se hayan encontrado muchas ciudades y lugares geográficos que la Biblia menciona es simplemente evidencia adicional de que la Biblia describe localizaciones reales que pueden ser verificadas. Esto significa que por lo menos la Biblia refleja con bastante precisión muchas de las locaciones y ciudades de tiempos antiguos. Existen cientos de ciudades bíblicas que han sido verificadas en excavaciones arqueológicas. Es importante tener en cuenta que la arqueología del Cercano Oriente ha demostrado la confiabilidad histórica y geográfica de la Biblia en muchas áreas importantes. Pensemos en los escritores. La Biblia fue escrita por personas que presenciaron los eventos que describen. Muchos de ellos fueron perseguidos y martirizados, pero por paradójico que sea, nunca cambiaron su historia. Lo que todos nos preguntamos hoy es: ¿alguien estaría dispuesto a morir por una mentira? No es una evidencia moderada de las Escrituras que hayan sido selladas por la sangre de tantos testigos.
especialmente cuando reflexionamos que murieron para rendir testimonio de la fe con un celo firme y constante, aunque sobrio hacia Dios. Pensemos por un momento en la historia de la humanidad. Hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas que señalan a los eventos descritos en la Biblia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, menciona a Juan el Bautista, a Herodes, Santiago, Ananías y a Jesús en sus escritos históricos. Tácito, un historiador romano del primer siglo, menciona a Jesús, el Cristo, en sus escritos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia del segundo siglo, menciona a Cristo en una de sus cartas. Lucian, un escritor retórico griego del segundo siglo, menciona a Jesús en una de sus obras. El historiador judío Josefo nació en el año 37 después de Cristo. Proporciona material de fondo indispensable para el estudiante de la historia bíblica. En este material nos encontramos con muchas figuras bien conocidas de las Escrituras. Algunos de los escritos proporcionan comentarios directos sobre las referencias del Nuevo Testamento. ¿Cómo haces que muchos autores de diferentes tiempos, de variadas profesiones, que hablan idiomas distintos y que tienen diferentes niveles intelectuales, se pongan de acuerdo para escribir sobre el mismo tema? La Biblia contiene 66 libros escritos durante más de 1500 años por 40 escritores diferentes, pero cuenta una gran historia, la gran historia del plan de salvación de Dios que conduce hasta Jesucristo. Esto es realmente asombroso y completamente verificable. Hay una gran variedad de autores y temas humanos en la Biblia, sin embargo, detrás de estos hay un solo autor divino con un solo tema unificador. ¿En qué tienen armonía el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es interesante porque hay más de 300 profecías específicas en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La profecía cumplida es una fuerte evidencia de que Dios es el autor de la Biblia. Si nos detenemos a observar las probabilidades matemáticas de que las profecías se puedan cumplir y que efectivamente se cumplieron, encontramos rápidamente que existe un diseño, un propósito y una mano que guió la escritura de la Biblia. La dimensión misma del mero cumplimiento de la profecía de las Escrituras del Antiguo Testamento debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que estamos tratando con una pieza de literatura sobrenatural. Dios mismo ha plantado dentro de las Escrituras una consistencia que da testimonio de que esta es su palabra. ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los correctos? La iglesia primitiva tenía estándares extremadamente altos para que los libros se considerasen auténticos y por lo tanto se incluyeran en la Biblia. Un libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien en su círculo inmediato. Tenía que ajustarse a la fe cristiana básica y tenía que ser de uso generalizado entre muchas iglesias. Este fue un proceso cuidadoso del pueblo de Dios en muchos lugares diferentes, llegando a reconocer lo que otros creyentes en otros lugares consideraron verdad. Estos escritos fueron verdaderamente la palabra de Dios. ¿Qué pensaban otros a través de la historia sobre la Biblia? Existen miles de testimonios de personajes de la historia que reconocieron el origen divino de las Escrituras. La mayoría de los líderes y pensadores más grandes de la historia han afirmado la verdad y el impacto de la Biblia. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Si no fuera por la Biblia, no podríamos saber lo correcto y lo incorrecto. Hasta los más escépticos deben reconocer el profundo impacto que ha tenido la Biblia en la formación de nuestra sociedad. La Biblia ha tenido una influencia en las leyes, el arte, la ética, la música y la literatura de la civilización más que cualquier otro libro en la historia. ¿Puedes pensar en un escrito que incluso se le acerque? El cristianismo, como se establece en la Biblia, es responsable de un número desproporcionadamente grande de los avances de la humanidad en la historia de la civilización, en educación, medicina, derecho, bellas artes, los derechos humanos e incluso en las ciencias naturales.
¿Cómo podemos explicar que Dios a través de la Biblia haya cambiado a millones de personas a través de la historia y alrededor de todo el mundo? Desde San Agustín a Martín Lutero, Johann Sebastian Bach, Blas Pascal o C.S. Lewis, e innumerables hombres y mujeres y niños de la vida cotidiana. Las palabras de este libro han transformado vidas de manera inequívoca y para siempre. Buenísimo. Les dije que no lo íbamos a pasar todo, se han quedado con deseo, seguramente desear ver y escuchar más de este documento tan bueno, ¿no? Tenemos un legado, una herencia grandiosa a través de las Escrituras y necesitamos recuperar, ¿sí?, la brillantez y el peso que la Escritura tiene. Por eso deseamos pasar este documento tan bueno y vamos a continuar en los siguientes tiempos de... Buenísimo, pero hemos venido además para tener el tiempo con la Escritura. Ya nos hemos preparado escuchando acerca de la valía, la importancia, el peso que ella tiene para la historia de la humanidad, pero ahora vamos a orar. Vamos a orar y preparen sus Biblias porque vamos a hacer nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, oremos, ¿sí? Vamos a pedir a Dios su sabiduría en este momento. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por todos mis hermanos queridos que están conectados, amigos también. Oramos, Señor, que ese tiempo de disfrutar la Biblia sea un tiempo que nosotros podamos, oh Dios, tomar tus verdades y no solamente leer o estudiar la Biblia, sino recibirla como lo que es en verdad la palabra de Dios. Queremos un amor refrescado y renovado por la revelación de tu palabra, por la luz que hay en ti. Te damos gracias porque sabemos que el poder tener uno de estos libros, Señor, tiene mucha historia, aún sacrificios, persecuciones para que nosotros podamos tener las Escrituras que han iluminado naciones enteras. Aún constituciones enteras se edificaron a la luz de la sabiduría de las Escrituras, trayendo libertad, justicia para la humanidad. En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén y amén. Bien, estamos listos, gracias, atentos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Vamos a leer 4 pasajes de las Escrituras, vamos a estudiarlas y el primero es este, ¿sí? Romanos capítulo 3, verso 21 al 26 será el primer pasaje que vamos a estudiar juntos. Yo tengo aquí al frente mío mi laptop, tengo la forma de leer sus comentarios, en algún momento voy a hacer alguna pregunta, sí, vamos a interactuar, recuerden que esto era muy interactivo cuando nos reuníamos personalmente, ¿no? Así que vamos a tratar de ser lo más interactivos posibles, ¿estamos de acuerdo? Bien, voy a leer el pasaje, va a salir en la pantalla. Si usted tiene su Biblia a mano, en buena hora. Dice así, Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Amén. Pablo dice así, es una carta, la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo oró por mucho tiempo de poder llegar a la ciudad que dominaba el mundo en ese tiempo, que era Roma, el mundo entero. Y vaya, él les escribe luego esta carta que tiene mucho peso e importancia. Y les dice así, pero ahora, en ese tiempo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es muy revelador, innovador, así que necesitamos masticarlo parte por parte. He leído primero para poder tener un panorama de qué vamos a hablar y luego los vamos a desmenuzar. ¿Correcto? Ahora, quiero decir algo importantísimo. Estábamos hablando de la reforma y el significado de todo esto. Quiero decirte que estas verdades que para nosotros ya se han hecho familiares, revolucionaron el tiempo donde la salvación estaba supuestamente restringida a los dictámenes de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y que para ser salvo la gente tenía que pagar, ¿sí? Es decir, la iglesia había usurpado su derecho de otorgar salvación en base a los dineros o el dinero que la gente podía dar. Y obviamente fue una época oscura para la humanidad. Y esta verdad que vamos a leer, si bien es cierto estaba en las Escrituras, había sido escondida a propósito. Y es ahí que un hombre llamado Martín Lutero redescubre estas verdades, trayendo luz en medio de la oscuridad. Esta verdad que te parece conocida para muchos de los que estamos aquí, es una verdad que para millones era oculta a propósito. Por eso es tan importante en este contexto de lo que les vengo diciendo, estudiar este pasaje y volver a meditarlo. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, ahí vamos. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aquí del comienzo Pablo está hablando algo que chocaba con los conceptos de los judíos de ese tiempo, porque él está hablando de algo que es diferente a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo? La ley que el apóstol Pablo está mencionando, ¿a cuál ley se refiere? Si alguien puede responder ahí en buena hora, yo lo voy a leer. Voy a dar unos segundos ahí. Dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, ojo, que viene de Dios. ¿Sí? La ley era la ley mosaica, nos dice Eber. Sí, era la ley que era parte del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel en ese tiempo. Era la ley mosaica. Entonces Pablo está diciendo algo que iba contra los conceptos de ese tiempo. Dice, aparte de la ley, se ha mostrado la justicia de Dios. O sea, ya no por la ley mosaica. Y luego dice, testificada por la ley y por los profetas. O sea, él está enunciando que los profetas estaban hablando de que se iba a revelar la justicia de Dios. Y que esta justicia era parte de la ley. Dice, la justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, no por cumplir la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está diciendo que la justicia de Dios viene a los hombres por creer en Jesús, ya no por guardar la ley, porque ningún hombre pudo cumplir la ley, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. En el verso 23, observará usted, vea usted qué dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los hombres pecaron. Y al pecar, fueron destituidos, desvestidos de la gloria que los revestía. ¿Sí? En Adán. No hubo nadie que pudo guardar completamente la ley. De esa manera nadie pudo ser justificado por las obras de la ley. Por lo contrario, si uno fallaba en guardar la ley, era
iba a ser objeto de condenación, juicio y calamidad. Pablo está diciendo, no, ahora Dios ha revelado su justicia. Y la justicia que viene de Dios es por la fe en Jesús, aparte de la ley. ¡Pum! ¡Pum! Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cuánta gente hoy todavía piensa que uno puede guardar la ley y justificarse por las obras de la ley? Pero eso no es lo que dice la Biblia, por lo menos es lo que estamos leyendo ahora. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, y ese todos nos incluye a todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice más adelante, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa justificado? A ver si alguien me responde, es una pregunta muy fácil. Amén. ¿Qué significa ser justificado? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Justificado significa ser declarado sin culpa. Dice la Escritura en este pasaje que los hombres, por la justicia de Dios, vienen a ser declarados sin culpa, inocentes. Dios, como juez supremo, dice, ¡pah!, los declaro inocentes a través de la obra de Cristo. Y dice que lo hace, ¿sí?, gratuitamente. Fíjese ese texto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios declara y te ofrece declararte inocente debido a la obra del Señor. Es lo que está diciendo este pasaje. Ahora, iglesia, escuche. Tú dirás, sí, pastor, dale, yo conozco esto. Pero ¿cuántos de nuestros amigos conocen esto? ¿Cuántos de nuestros vecinos, compañeros, conocen esta verdad? ¿A cuántos les hemos hecho saber esto? ¿Verdad? Y qué bueno los que nos puedan estar escuchando ahora. Ahora, dice que todo esto viene gratuitamente por su gracia. ¿Gracia qué significa? Leo nos está poniendo, es el significado. Leopoldo Moreira dice, gracia es igual a regalo inmerecido. Amigo, tú que nos estás acompañando esta noche, no somos justificados por nuestras obras, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados inmerecidamente, no lo merecíamos. Dios nos otorga el regalo de la salvación, porque como no podemos conseguirla, porque como estábamos quebrados completamente, Dios amorosamente lo entrega a nosotros. Esa es su justicia. ¿Sí? Es completamente por gracia. Seguimos leyendo. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claro, porque uno dice, ¿cómo que por su gracia así nomás? No, es que esto no parece lógico. Es más, no es lógico. ¿Qué pasó para que Dios simplemente se le ocurra declarar inocente a la humanidad, los asesinos, los asaltantes, ¿me entiendes? Los abusadores, los violadores? ¿Cómo así? Eso no parece justo. Es cierto, pero es la justicia de Dios. Pero esa justicia nos dice que somos declarados sin culpa, sin inocentes, somos justificados, pero no simplemente así por así, no es que Dios se le ocurrió, no, hubo algo que tuvo que ocurrir. Y esto lo vemos en el verso 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra clave es redención. Es decir, para que nosotros podamos ser justificados, alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para quien lo logró por nosotros. Y aquel que logró redimirnos fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es un regalo inmerecido para nosotros, pero no hay forma de pagarlo. Pero Jesús lo pagó. Y pagó y le costó carísimo. Le costó su vida. Así que, ojo, no es que Dios simplemente, Dios es un bonachón y decidió perdonar a la humanidad. Qué pena, voy a perdonar a la humanidad. No. Esto hubiera sido injusto. Alguien tuvo que haber pagado, haber muerto
por toda la humanidad, para que toda la culpa y todo el pecado, todo el castigo caiga sobre él. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue esa persona que redimió a la humanidad? Ahí la Biblia lo dice, la redención que es en Cristo Jesús. Ahora déjame decirte, el único ser en la humanidad que pudo haber hecho esto era Jesús. No hay ningún otro ser que pudo haber muerto por la humanidad, porque tenía que ser un ser inocente que nunca pecó. O sea, cualquier otro hombre que dice, yo voy a morir por la humanidad, eso no tiene ninguna validez porque todos son pecadores. El único que tuvo la virtud de hacerlo es el unigénito Hijo de Dios, porque Él sí fue inocente. Amén. Y esto fue anunciado a través de los profetas y de los sacrificios de animales, machos cabríos, que simbolizaba el sacrificio del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito, el verso dice, a quien Dios puso, vamos al verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Amén. Recuerden, no es la justicia del hombre, porque el hombre dice, no, esto no es justo, todos los hombres tienen que ser justiciados. Qué interesante es que aquellos hombres que enrostran pecado y culpabilidad a otros, no se dan cuenta que ellos también son culpables. Por eso la Biblia nos habla aquí de la justicia de Dios. A quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la Biblia que Dios ha tenido que pasar por alto todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que declara sin culpa, el que justifica. ¿A quién? ¿A quién justifica el Señor aquí? Les hago la pregunta para todos los que están conectados, voy a leerlo. Según este pasaje, en el último verso que estamos leyendo, el verso 26, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesús. ¿A quién es aquella persona a quien Dios declara sin culpa? ¿A quién? Quiero leerlo y el primero que me escriba aquí, yo lo voy a leer. ¿Ven? ¿A quién declara el Señor sin culpa alguna? Lo voy a detener con paciencia, vamos a pasar a otro pasaje. Quizás están escribiendo ahora, pero yo no lo llego a leer, evidentemente. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que la Escritura está diciendo es que si tú supones tu fe en la sangre del Señor, tu fe en Jesús, Dios dice que Él nos declara sin culpa. Él es el que justifica por medio de su obra. Es lo que dice la Escritura. No es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a otro pasaje de las Escrituras entonces. Por alguna otra razón no puedo leer más comentarios. De repente están comentando en otro espacio que están también repitiendo. Pero tenemos que avanzar. Amén. Leopoldo nos dice, así puedo leer algo aquí. A todos los que creen en Él, así es. A Jesús, sí, aquí vemos a todos los que le recibieron, a todos los que se pusieron en fe. Dios ya no nos mira directamente a nosotros, sino por intermedio de su Hijo Jesucristo. Son los comentarios que están haciendo nuestros queridos hermanos. Vamos a otro pasaje ahora sí, a Romanos capítulo 6. Romanos 6, sí, verso 22. Romanos 6, 22. Dice así la palabra. Otro pasaje. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ahora, en el tiempo que Pablo está escribiendo, y por cierto también nos alcanza, ahora habéis sido, ojo, libertados del pecado. Esto está en presente, pasado, futuro. ¿Sí? Esto está en pasado. Pablo está diciendo, habéis sido libertados del pecado, porque ya Jesús había muerto, ya Jesús había derramado su sangre. Y dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Según este pasaje, aquellos que me están acompañando, sí, dice que hemos sido libertados del pecado. ¡Wow! O sea que Dios nos ha liberado, ha roto las cadenas de la esclavitud del pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Habéis sido libertados del pecado. No solamente está hablando aquí de un perdón, de una declaración de inocencia. Está declarando la Biblia que hemos sido libres del pecado. El pecado ya no tiene por qué atarnos. Esta es una verdad emancipadora gloriosa. Es un grito de libertad. Mas ahora habéis sido libertados del pecado, es lo que la Escritura está diciendo, y hechos siervos de Dios. Ya no eres siervo del pecado, ahora somos siervos de Dios. Si Jesús vino a tu vida, Él te atrapó en amor, eres siervo de Jesús. Ya no eres esclavo del pecado. O sea que el Evangelio es mucho más poderoso de lo que a veces entendemos o admitimos. Y dice, por esa razón, que al haber sido hechos libertados del pecado, ¿cuál es el fruto de haber sido libertados del pecado? Según este pasaje, leo ahí, ¿cuál es el fruto de haber sido libertados del pecado? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Ahí dice que hay un fruto. Fruto es consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de haber sido libertados del pecado? Amén. Somos libres del pecado porque estábamos muertos espiritualmente, y al tener vida, esa vida extirpa el pecado de nuestra vida. Claro, en la carne todavía hay un rezago, pero somos libres del pecado. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto? Vamos, quiero ver esa respuesta. ¿Cuál es el fruto? Aquí dice, el fruto es la santificación. La santificación. O sea, por haber sido librados, la consecuencia de haber sido librados es la santificación. La santificación no es algo que tú buscas, es algo que viene como consecuencia de haber sido libertado del pecado. ¿No? Por eso dice, y como fin, la vida eterna. Cuando gozamos de la vida de Cristo en nosotros, ojo que la vida eterna, ya saben, es vida Zoe, y al tener esa vida de Dios, vida Zoe es la clase de vida que Dios tiene, en Cristo tenemos esa vida Zoe, al tener esa vida de Dios en nosotros, esa vida va generando una transformación, y esa vida, amén, nos santifica. Esa vida trae un fruto de amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Esa vida nos está transformando. Vida Zoe no es tanto un lugar donde vamos a vivir sin fin, sino es la vida profunda y gloriosa de Dios en nosotros. Eso es vida eterna. ¡Boom! Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así está. Ahora podemos caminar en santidad como un fruto. La santidad no es algo que haces. La santidad no es algo que haces. Es un fruto en ti, la santificación. ¿Sí? Dios te ha apartado para el servicio de Él. Eres siervo del Señor. Al ser siervo del Señor, el fruto de ese servicio es la santificación. Amén. Ha sido apartado para el Señor. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo pregunto, si una persona ha sido libertado, no por su fuerza, ha sido emancipado del pecado, no por su poder, sino por fuerza de Cristo, y hay una santificación en ello, por esa razón, si Dios lo santifica al ser humano, entonces el ser humano merece ser beatificado, merece ser honrado por ser santo o idolatrado o venerado por ser santo. A ver qué me responden ustedes. Si no es obra del hombre, si no es obra de Dios, la santificación no es una obra del hombre, sino de Cristo Jesús, como resultado de ser liberados del pecado. Entonces, ¿es correcto beatificar seres humanos? ¿Es correcto glorificarlos? ¿Atribuirles una deidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ojalá que las respuestas estén ahí inmediatamente para poder leer, ¿sí?, esto que acabo de preguntar. ¿Qué dicen ustedes? Quisiera leerlo. La santidad no es lo que haces, es un fruto, ¿sí? Es un fruto de caminar con Dios, de rendirnos a Dios. Es una consecuencia. Pues no, ahí dice Edwin, no dice no es coherente ensalzar a los hombres por la santificación, ni mucho menos rendirle pleitesía o veneración, ¿verdad? O decirle,
inclinarse ante ellos y su santidad. No es así, porque es una obra de Dios. No es obra de hombre, es la obra de Dios. Amén. Es como consecuencia de la libertad que tenemos en Cristo. Esto es tan importante. Amén. Que nosotros podemos entender esto. Pedro una vez, cuando llegó a los gentiles a predicar el evangelio, inmediatamente Cornelio se hinca ante él, se postra, y Pedro le dice: ¿qué te pasa, Cornelio? Yo soy un ser humano como tú. Yo soy un hijo de Dios como tú. Al único que debes adorar es a Dios. Y es que Cornelio obviamente todavía no conocía la gracia redentora del Señor. Amén. Gracias por las respuestas. De eso se trata. Esto es disfrutando nuestra Biblia. Aquí la Biblia habla por sí misma. Tenemos que simplemente tener una actitud clara para ser enseñables por la palabra. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hechos. Él nos hace siervos de Dios. Amén. Hechos siervos de Dios. Ahora somos esclavos de Jesús. Él nos hace sus siervos. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida abundante, la vida de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es la vida Zoe, la vida que Dios te da, la vida santa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una última pregunta en este pasaje antes de ir al siguiente. Entonces, según este verso, el verso 23 que estamos leyendo, amén, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde encontramos la vida eterna? ¿Dónde encontramos ese regalo de Dios? ¿Dónde se encuentra la vida eterna? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amén. Bien, esa es una pregunta que quiero que me respondan, por favor. ¿Dónde se encuentra esa vida eterna? Amén. Que nosotros podemos tener. Dice acá, es el Zoe de Dios. Esa vida eterna, la vida de Dios, la vida divina, la vida que Dios nos da, porque somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? ¿Dónde encontramos? ¿Cómo es que nosotros tenemos? Y aquí el mismo pasaje lo responde, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde se encuentra esa vida eterna? En la persona de Jesús. En Jesús. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Jesús imparte su gloriosa vida a ti. Y el momento que tú naces de nuevo, Él comienza a gestar en ti algo inexplicable, algo glorioso y profundo. Te transforma y te va dando su vida eterna, su vida abundante. La vida abundante no es cosas, la vida abundante es una vida que rebosa, amén, de las características de Cristo. Muy bien, ahí están las respuestas, está en Jesús. La vida eterna la encontramos en Jesús. Eso es, iglesia, eso es. Gracias, amigos, por contestar. Está en Jesús. Así que nuestra fuerza está en Él. Ahí está. Buenísimo. Vamos a otro penúltimo pasaje ya para ir aterrizando este tiempo disfrutando nuestra Biblia. Y vamos al libro de Efesios. ¿Qué les parece? Efesios. Gracias por responder, Clara. Gracias por responder, María. Ahí estamos leyendo. Sí, qué maravilloso la verdad de la palabra de Dios siendo expuesta a través del internet. En vivo. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, ¿qué dice? Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Vamos a otro pasaje, el penúltimo, y dejemos que la Biblia nos hable, nos ilumine por sí misma. Dice así, un pasaje que todos posiblemente sabemos de memoria. Amén. Y bueno, vamos a escudriñarla, por cierto. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por guardar la ley. ¿No? No, pastor, así no dice. Por gracia sois salvos por ir a la iglesia. No, tampoco dice así. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez la palabra fe. ¿No? Otra vez la palabra fe. Somos salvos por medio de la fe. En su sangre, ¿se acuerdan? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Otra vez, gracia inmerecida, ¿no? Es un regalo de Dios. La palabra de Dios. Mira, quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos viendo hasta 4 pasajes, este es el tercero, viene el cuarto, para ver que la Biblia repite muchas veces esta doctrina de la justificación por gracia.
O sea, no es un pasaje oscuro, aislado ahí, que forzamos para sacar. No, no, no. Ojo, estamos viendo muchísimos pasajes que dicen lo mismo y confirman esta verdad. Sí, y esto nos ilumina más y podemos tener seguridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ojo otra vez, pues es una obra de Dios, es un don de Dios. La salvación es una obra de Dios, es un don, es un regalo de Dios. No regalo porque no es un regalo porque no valga, es demás, o sea, no hay manera de tenerlo, no hay manera de comprarlo, no hay manera de merecerlo. Ojo, es demasiado carísimo, no hay manera de obtenerlo. Estamos quebrados moralmente para poder recibir aquello. Por eso Dios dice, están quebrados, se los regalo, se los otorgo con misericordia. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Todavía hay millones de personas que siguen creyendo que hay que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Y gran parte de esa responsabilidad posiblemente la tengamos nosotros, que no mostramos, no compartimos los servicios de la iglesia, no les mandamos esto a nuestros amigos para que sepan. ¿Sí? Por eso es tan importante este espacio de alumbrar, no por obras para que nadie se gloríe. Alguien dijo alguna vez, mientras más obras suele hacer la gente, es porque más culpa quiere pagar. No es raro, por ejemplo, encontrar que gente ligada a la mafia, a veces narcotraficantes de alto rango, hacían muchas buenas obras y eran muy queridos por la gente del pueblo, porque hacían buenas obras, pues regalaban dinero que no era suyo, porque en su conciencia y en su religiosidad, ellos pensaban que de alguna manera con ese dinero que le dan a la gente, se estaban ganando un perdón de Dios o un espacio en el cielo. Se estaban asegurando algún tipo de expiación. Sí. Y no solamente obras de dar dinero, sino también gente que hace cosas, ¿verdad? Así que no podemos nosotros ver ese tipo de justicia. Esa es la justicia de los hombres. No, así no procede Dios. Bueno, dice, porque somos hechura suya, otra vez, somos hechura suya. Otros interpretan como somos poema de Dios. Somos hechura suya, y Dios es el arquitecto, el artesano divino. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá hay dos pensamientos que quiero rescatar. ¿Quién te creó y cuándo fuiste creado? ¿Cuándo fuiste creado? Naciste de tu padre y tu madre, pero fuiste creado en Jesús. El día que naciste de nuevo, tú fuiste creado como una nueva criatura. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Creados en Cristo Jesús. Tú naciste naturalmente por tu papi y tu mami, pero espiritualmente hablando, Dios te volvió a crear o te creó como una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene una misión. ¿Cuál es la misión de esa nueva criatura? Ahí está, le dejo la tarea. Ahí está el pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Hay buenas obras que vamos a hacer y que Dios preparó de antemano. Entonces, según este pensamiento, ¿sí? Dios nos crea, ¿para qué? Ahí está fácil. ¿Para qué nos vuelve a crear? ¿Cuál es el deseo de Dios? No somos salvos por buenas obras. Lo que hace Dios es que nos vuelve a crear. Nos quita de la esclavitud, nos da una nueva naturaleza. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos salva? Hay aquí una respuesta. ¿Cuál es dice Leopoldo, para cumplir el propósito de Dios? Creados para una vida gloriosa, dice Yasmín, ¿no? Para obras de antemano que Él preparó para nosotros. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para una obra de Dios, para las obras que Él preparó de antemano. Cada uno de nosotros tiene una asignación de parte de Dios, tiene un propósito divino que va a cumplir. Para eso te salvó el Señor. Te salva para hacer buenas obras.
Entonces, ¿qué debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios? ¿Qué debe caracterizar? Si una persona realmente ha sido salvada, redimida, ¿qué nos debe caracterizar? Pues esas buenas obras. Que ya hacemos no para ganar la salvación, porque ya somos salvos, pero sí para mostrar que somos salvos. ¿Sí? Como una evidencia de haber sido salvados. ¿Sí? O sea, es una persona que dice, yo conozco a Jesús, soy salvo, pero no muestra ninguna buena obra. Uno dice, ¿realmente? ¿Cuál es la evidencia? Porque si Dios mora en ti, habrá una evidencia de buenas obras. ¿Está claro? Amén. Buenísimo, pensemos en esto, qué buenas obras estamos haciendo. No las obras que el mundo considera buenas obras, ¿no? Porque el mundo solamente considera buenas obras regalar cosas. Estamos hablando de propósito, de destino, de cosas así. Y por último, vamos a otro texto final. Estamos disfrutando ya la parte última de que Dios tiene para nosotros. Recuerde, esas buenas obras no es solamente ayudar a la abuelita a cruzar el semáforo, la pista, ¿sí? O ayudarle con su mercado, ¿me entiendes? Esas no son las buenas obras, tiene que ver con milagros, sanidades, prodigios, liberación, por propósitos, por una carrera que tienes como tu oficio, como artista, de repente como escritor. Dios tiene obras gloriosas, ¿me entiendes?, de destino. Esas son las que Dios ha preparado para ti. De eso se trata. Esas son las buenas obras. Ojo, no estamos hablando solamente de una limonita por aquí y por allá. Bien, cerramos. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, y con esto concluimos esta primera versión de DNB digital. Dice la palabra en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, otra vez, justificados pues por la fe, nótese que declarados sin culpa, ¿no? Declarados sin culpa pues por la fe, no por nuestras obras, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá hay 3 pensamientos increíbles finales para cerrar este momento. Ya hemos visto que somos declarados justos por la fe en Jesús, eso ya lo hemos visto en los diferentes textos, pero acá nos añade este texto algo más, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígame una cosa, qué maravilloso es poder dormir sin que la conciencia te acuse, ¿no? ¿Cuántos ahora pueden dormir bien? ¿Sí? ¿Cuántos ahora pueden tener paz porque su conciencia fue purificada? No por sus aparentes buenas obras, sino por la obra de Cristo, porque Él te declaró inocente. Ya no viene las pesadillas de la vida vieja, ya no te sientes culpable porque ya Jesús nuestro Señor pagó por nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo es que recibimos este regalo? ¿Cómo entramos a esta gracia? ¿Cómo entramos? A ver, respóndame por favor. ¿Cómo entramos? Me están escribiendo aquí los que pueden dormir tranquilos, ya no tienen pesadillas, ya no tienen culpa, pueden dormir como un bebé inocente, ¿sí? Pero ¿cómo entramos a este regalo inmerecido? ¿Por medio de qué? Dice, vamos, respondan. Marlene dice amén. Erika dice, bienvenida Leticia. Leticia, ¿recién estás entrando? No creo. Bueno, amén. Bienvenida. Por favor, ya no den la bienvenida. Concéntrese en el estudio. Amén. Tengo mucha paz los martes, dice Enricucho, por medio de la fe en Jesús. Aquí estamos las respuestas de Leslie, por la fe, de la fe. Amén. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Entramos a la gracia que se nos ofrece por medio de la fe. Ojo, es la fe lo que toma la gracia. La gracia es la parte de Dios. La parte nuestra es la fe. La fe responde a esa gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por gracia, pero a través de la fe. Y esto es importante y con esto culminamos. Solamente esta enseñanza, esta doctrina hace que tú puedas tener un cristianismo sólido, estable, porque no reposa en tus buenas obras, no reposa en tu personalidad, no reposa en tu carácter, reposa en la abundante gracia de Dios. Y la gracia de Dios es interminable, es abundante. ¿Me entiendes? Es el favor, en el auxilio de Dios, los recursos de Dios, el poder de Dios. Entonces tú por la fe vas tomando ese poder y ahí puedes reposar. Y por eso dice la palabra que puedes estar firme.
Si quieres estar firme en las cosas de Dios, no reposes en tu fuerza. Tienes que reposar en Él. Mientras más tratas de reposar en tu fuerza, tu voluntad, ¿me entiendes? En ti mismo, vas a ser inestable, vas a fallar y te vas a condenar. Por la fe tienes que tomar siempre de esa misericordia, esa gracia de Dios. Eso te hace estar firme. Mientras más conoces su gracia y más la tomas de ella, más firme estarás. Y finalmente dice, y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Amén. Esto es lo que tenemos que hacer. Tomar de esa gracia de Dios constantemente. Cada día, por su gracia hemos podido tener este estudio juntos, disfrutar. Amén. Así que ya sabes, si quieres estar firmes, siempre pon tu mirada en Jesús. No pongas tu mirada en tus buenas obras. No pongas tu mirada en tu merecimiento. Y cuando falles, cuando hierres, cuando pequemos, lo primero que tenemos que hacer es correr a Él y tomar más de su gracia. Cada día, cada momento. Tente paciencia a ti mismo. A veces somos más ¿qué te digo? Más duros con nosotros mismos, ¿no? Recuerda que fue el Señor que puso sus ojos de amor por ti. Él es el que ha hecho la obra de salvación. Es un regalo de Dios. Te ha hecho libre del pecado. Eres siervo de Jesucristo. Por eso declara y confiesa la palabra de Dios continuamente. Gracias, Señor, porque la obra que tú comenzaste en mi vida, tú la perfeccionas. Te volví a fallar, Señor, pero ayúdame, sé humilde y ríndete a su amor continuamente y dile, Señor, yo quiero honrarte y quiero glorificarte siempre. Muchas gracias a todos los que han estado aquí conectados. Yo quiero darles un aplauso. Amén. Alaben al Señor todos los que estamos aquí. Gracias por las Escrituras, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ha ayudado. Bien, vamos a unos anuncios muy importantes. Adelante, por favor.